La convocatoria con la ex directora departamental de escuela de la ciudad de Paraná, Cristina Sosa, ex concejal. Bienvenida, Cristina, gracias por venir al primer programa. Bueno, Víctor, al contrario, muchísimas gracias a vos. Muy buenos días a la audiencia. Gracias, Vorterix, por permitir este espacio. En verdad que nobleza obliga. Quiero compartir con la audiencia que yo lo he tomado como un reconocimiento a la trayectoria, por mi paso, como decías también, por la Dirección Departamental de Escuelas. Y porque sos alguien que está vinculada a los temas educativos. Totalmente. Permanentemente, y por eso creo que es interesante que tengamos este espacio contigo aquí. Por supuesto que siempre que la situación lo requiera, de acuerdo a tus tiempos también, pero para nosotros es un lujo tenerte aquí en el programa, ¿no? Y el primer tema para hablar, ¿no? Que se nos ocurrió en la producción del programa, cuando estábamos ideando este primer programa, está vinculado con la educación. Yo no sé si decir post-pandemia, porque en realidad todavía estamos en pandemia, pero ¿cómo están volviendo los chicos a las aulas? ¿Qué información tenés? Seguramente en el comentario, en las charlas que tenés con gente vinculada a la educación, te contarán cómo están volviendo los chicos, los alumnos, las alumnas a los establecimientos educativos después de un año de estar, digamos, con educación virtual, ¿no? Que no es lo mismo que esa presencia de los chicos en la escuela. Bueno, en principio, Víctor, creo que en esta pregunta tenemos que considerar que estamos, tal cual lo dijiste, estamos transitando la pospandemia y que este transitar va a ser todo un proceso. Un proceso en donde creo hay que tener en cuenta los nuevos actores que aparecen en el proceso educativo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno hablaba de proceso educativo, de este proceso de enseñar y aprender, en educación hablábamos de dos protagonistas principales, que eran el alumno y el docente. Bien, ¿qué nos provocó la pandemia? Que de pronto nos encontramos con que no teníamos docente, y si lo teníamos a través de una pantalla, y teníamos que aprender en casa rodeados de quien estuviera en ese momento en la casa, llámense padres, abuelos, tíos, primos, vecinos. Entonces uno considera que aparecen en este proceso nuevos actores. Y no solamente me quiero referir a personas. ¿Por qué? Porque en la medida que se fueron levantando las restricciones, aparecen no solamente nuevos actores, sino también nuevos actores institucionales. ¿Por qué? Porque de pronto vemos que en un centro comunitario se dan clases de apoyo para niños, para adolescentes y para adultos, porque de pronto nos encontramos con un merendero que se encarga pura y exclusivamente del apoyo escolar, que antes se hacía también, pero creo que ahora se centra más y se hace con más fuerza. Y en realidad aparecen entonces nuevas instituciones. En estos dos actores, Víctor, que mencionaba al principio, el docente y el alumno, si bien el alumno tuvo que aprender de otra manera, el docente también tuvo que enseñar de otra manera. El docente tenía la presencialidad, tenía el cara a cara, tenía esta posibilidad del contacto en el diálogo, en el encuentro, y de pronto tuvo que hacerlo a través de una computadora. Claro. Hay un tema que no quiero dejar de mencionar y creo que no es un tema menor cuando uno va a analizar lo que se viene. En realidad, estos actores que mencioné en su conjunto han sido atravesados por un denominador común. Y ese denominador común ha sido el miedo, la angustia, la tristeza, la incertidumbre en no saber cómo íbamos a seguir y qué es lo que nos iba a pasar. Y esto lo padecieron la familia, lo padecieron los alumnos, los abuelos, los tíos, los primos, los docentes, las instituciones. Ese fue el denominador. Entonces yo creo que ponernos a pensar en la educación que se viene no puede dejar de analizar estos aspectos que no solamente tienen que ver con los actores de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todo lo que rodeó a esos actores durante la pandemia.
Ahora bien, creo que este espacio va a ser un movilizador, tiene que convertirse en una usina de ideas. Está bien. De ideas innovadoras, de proyectos innovadores. Ujú. Y entonces para pensar que en una nueva educación, la mejor educación, no una nueva, yo diría una mejor educación para las nuevas generaciones, que tenga en cuenta todo esto que acabo de analizar, que solo son unos aspectos, algunos aspectos. Ahora, haciendo un poquito de historia en la educación, nosotros también vivimos una situación parecida hace algunos años atrás en la provincia de Entre Ríos, y tuvo que ver con la transformación curricular. Y esa transformación curricular fue la conclusión de un periodo en donde los alumnos tampoco tuvieron presencialidad. Usted lo debe recordar muy bien, Víctor, que durante 3 meses los chicos no concurrieron a las escuelas. En ese momento... ¿Pero cómo se solucionó en ese momento En ese momento el escolar? Estado, claro, esa ausencia que lógicamente tomó como centralidad la recuperación de saberes y la falta de presencialidad en aquel momento, el Estado toma la decisión de recuperar saberes a través de la elaboración de materiales que tuvieran que ver con la selección de contenidos puntualmente. Pero no se quedó ahí, porque además la transformación curricular se trató no solamente de ver qué contenidos iba a seleccionar, sino cómo iban a ser los nuevos diseños curriculares que tendrían los alumnos a partir de esa situación. ¿Y por qué menciono la transformación, Víctor? Porque Entre Ríos tiene historia en salir de situaciones... Claro. Creo que esta situación es mucho más extrema que la anterior, lógicamente. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Pero tenemos historia en salir de... Entre Ríos tiene historia en salir de ese proceso. Y en realidad creo que sí hay que rescatar una cuestión muy valiosa de ese proceso. Víctor, en el aprendizaje hay 2 saberes. Así como hay 2 actores, hay 2 tipos de saberes. El saber experto, el de la experticia, el que tienen los académicos, Sí, claro. el que tiene profesional, el educador, y el saber de la experiencia. En aquel momento, cuando se planteó la transformación curricular, el saber experto fue en busca de lo que pensaba, de lo que le pasaba a la sociedad civil. Y empezaron. Yo recuerdo muy bien, Víctor, yo en aquella época trabajaba en la escuela de Bajada Grande, en la escuela Francisco Soler. Sí. Y de pronto nos encontramos con la visita de funcionarios, de técnicos en educación, que iban a hacer reuniones con los docentes y con los alumnos para preguntar qué era lo que nos había pasado en ese periodo. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Y 1987 aproximadamente, bien. creo que comenzó antes, pero bueno. Sí, porque también hay que contextualizar cómo estábamos, ¿no? 87, época de inflación, más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. Creo que, como te decía antes, este tiene un aditivo, lo de la pandemia, que es el común denominador, que ha pesado muchísimo en la población, que si bien tuvimos problemas de inflación, tuvimos falta de presencialidad, tiene otro componente muy importante, que la sociedad, tanto de la experticia como la de la que lo sufrió, van a tener que dar cuenta y ponerlo sobre la mesa al momento de las discusiones y al momento de presentar alternativas. Y como te dije al principio, no me quiero quedar en el diagnóstico, porque nosotros los docentes, de pronto, cuando tenemos que pensar en un proyecto para mejorar la educación, siempre tenemos que hacer un diagnóstico, y seguramente ese diagnóstico estará en manos de las autoridades de educación, y seguramente aparecerán números, estadísticas y demás. Lo que creo es que, como docente, lo peor que nos puede pasar, Víctor, es quedarnos en el diagnóstico. Claro. Entonces tenemos que empezar a mirar para adelante. Y nosotros, para mirar para adelante, tenemos que escuchar las voces que han participado de ese proceso. Tenemos que sumarle además el conocimiento experto. Tenemos que sumar los no pocos proyectos que nosotros vivenciamos en las escuelas, porque no es casual que en todas las escuelas se suceden proyectos innovadores. Y quiero mencionar 2, Víctor. A ver. Dos que tengo muy frescos en mi trayectoria. Dale. Terminando, esto fue antes de la pandemia, en la Escuela del Puerto, en la escuela que todos conocemos como la Escuela del Puerto, que es la número 100, recientemente inaugurada, estaba en su viejo edificio. Recorriendo las escuelas, nos encontramos con que los alumnos que estaban trabajando en ese edificio ya manejaban computadoras 3D.
Mirá Y vos. en esas computadoras ya estaban diseñando, pergeñando la construcción de una silla acuática para personas con discapacidad. Y la hicieron. Y la presentaron en sociedad, Víctor. Esos chicos y esos docentes, esos actores institucionales que no estaban en el mejor edificio, no estaban trabajando con las mejores condiciones y sin embargo, de un día le muestran a la sociedad lo que son capaces de hacer en esas condiciones. Y hoy, casualmente escuchándote en otro medio muy temprano, Sí, en Radio La Voz. En Radio La Voz, escuchaba una entrevista que le hacías a una integrante de la fundación Sí. de la Escuela Tarso. Presencia presente. Presencia presente, exactamente, no había escuchado el nombre de ella. Florencia Balestrino. Y Florencia mencionaba, que en realidad ellos están apoyando una escuela. Sí. Fíjate vos que tiene como terminalidad la gestión social. Y yo te quiero recordar algo. A ver. Cuando nosotros mencionamos a las instituciones, personas en la concejalía, no sé si te acuerdas, Víctor, Sí, cómo no. reconocimos a la Escuela Tarso. Claro. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, porque era la primera escuela que tenía como terminalidad la gestión social. Claro. Y yo digo, vaya si nuestras escuelas tienen para contar cuestiones de este título tan rimbombante que nosotros escuchamos en educación, que es vincular la educación y el trabajo. De esto se trata.